Bueno, empezar a viajar, afortunadamente, desde muy chiquita, o sea, luego me dicen, ¿cuándo fue tu primer viaje en avión? No, pues no me acuerdo. Mi papá, su trabajo lo obligaba a moverse mucho de Tabasco y ellos cuando llegan, pues ellos esperaban, ¿no? Así súper, un fiestón loco cuando llegan La a porra. Veracruz y pues no. O sea, todos eran, suena feo, pero que les pagaron de diciendo, oye, van a venir estos manes, pues ahí aplaude, ¿no? Y ahí Carlota dijo, ok, como Desde esos que tiempos existían acarreados ya. sí, desde ahí habían acarreados. Bienvenidos a otro episodio de Mar Adentro. El día de hoy nos vamos a sumergir con Vanessa Priego. Ella es comunicóloga, creadora de contenido, amante de la historia y además viajera. Así que, pues, hoy tienes muchas cosas que contarnos. así que, Bastante. así que quiero empezar preguntándote, ¿por qué decides hacer contenido? Bueno, la verdad que a mí siempre me gustó, como toda esa parte del contenido. Yo soy de Tabasco, entonces allá pues la verdad que la tele, como que era un espacio siempre familiar, ver la novela. Yo soy fan de las novelas, no me juzguen, pero las amo. Y yo estudié, bueno, yo soy de Tabasco, nací en un pueblo muy chiquito llamado Comalcalco, donde pues es muy tranquilo, es literal la vida idílica de la provincia, como le dicen aquí. Y de ahí pues ya llega el momento de estudiar, pues, ya sabes, ¿no? La carrera, ¿qué vas a hacer por el resto de tu vida? Mi papá me dijo, no, pues deberías estudiar finanzas, yo soy malísima para los números, y yo, claro, eso voy a hacer. Me gané una beca, afortunadamente en una universidad muy buena, una universidad privada aquí en la Ciudad de México, pero siempre a mí me gustó toda la parte de comunicación, pero como que había ese estigma de, no, en la tele, en la radio, no hay trabajo, cosas así. Que era un estigma, pues suena feo, pero de los medios tradicionales. Ya ahorita, pues, el mundo ha cambiado mucho. Eso en finanzas 3 meses, entonces si te quieres cambiar de carrera, esta es su señal. Y de ahí, pues dije, pues en qué soy buena, ¿no? A ver, pues a mí no me da pena hablar enfrente de la gente. Pues yo soy bien, hablo mucho. Dije, no, pues comunicación. Y a mí me tocó, afortunadamente, esa transición en el que el mundo digital ya no era solo las redes sociales, sino que había gente que ya empezaba a hacer trabajos de eso. Community management, creación de contenido, el diseño gráfico más enfocado a lo digital. Y había gente, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Era la época dorada de YouTube, que la gente literal vivía de YouTube. Y yo decía, wow, qué increíble. Pero, lastimosamente, y está mal, que en comunicación es como, ay, no sé qué es ser influencer. Entonces yo decía, no, Dios mío, no puede ser. Entonces yo siempre quería hacerlo, pero yo decía, no, pues me va a ir como en feria cuando llegue a la carrera, porque es como de que, ay, no te lo tomas en serio, ¿no? Y pasó. Yo, pues, o sea, como que yo siempre era la que editaba los videos familiares, cosillas Tomaba así. las fotos. Ajá, las fotos, el video del 15 años, del cumpleaños, del cumpleaños número 40, pero desde ahí. De ahí viene la pandemia. Yo empiezo a trabajar, o sea, normal. Trabajé en una revista muy conocida para caballeros, versión México, Ok, pero en marketing, no crean, ok. no crean. No me van a encontrar por ahí, En sí, las en páginas. las páginas, ¿no? Igual me pasé a lo digital y empecé a trabajar desde mi casa, ¿no? Entonces, pues yo soy una persona muy adicta al trabajo, lo cual estoy Ok. tratando de mejorar. Y ahí aprendí lo del mundo digital, ¿no? Que realmente sí se puede monetizar, pero era para una empresa. Viene la pandemia, Pandemia. entonces, y yo me fracturó el brazo, era de mis primeros como viajes que hacía ya como pues, con mi propio dinero. Y yo dije, no, pues, ¿qué hago? Pues me tengo que entretener en algo que no implique tampoco ejercicio físico, porque no podía. Y abro mi canal de YouTube. Dije, pues, ¿quién lo va a ver? Mis tías, mi familia y ya. Y en eso me empiezan a llegar comentarios de gente que no conocía. Y yo, mira, pues qué Mm. cool, ¿no? O sea, qué padre. Y era video largo, todavía no estaba shorts. Y la verdad que en pandemia sí era yo muy, o sea, sí subía un contenido más Mucho. seguido de viajes, de estudiar Ujú. comunicación, de toda esta parte. Lo paro, ya pues empiezo como la vida laboral más seria, la pandemia ya se calma y digo, pues me lo voy a tomar en serio, ¿no? Como hobby, porque igual yo me dedico al copywriting, para los que no saben qué es, básicamente ser escritor en digital. Ok. Entonces, Como en artículos de revista. artículos de noticias para redes sociales, pero todo para marcas. Y si llega un momento que ya está saturado, yo decía, no, pues quiero hacer algo como para Desestrés. relajarme. Ajá. Empiezo a subir como cosas a Instagram, pero como saben, el algoritmo de Instagram pues es muy complicado. Pero viene TikTok y yo veía que todo el mundo, ay, no, que TikTok, ay, TikTok, qué padre.
pero como que yo me negaba porque decía, me voy a volver adicta. Y yo subía como videos de consejos de viajes, de cómo ahorrar dinero, porque aquí nos gusta viajar, pero pues no quedarnos en bancarrota, ¿verdad? Sí. Es viaje que uno puede hacer y no comer atún 3 meses después. Entonces empiezo a subir, pero ya sabes, no falte de que pues, te hace la burla y cosas así. Y dije, pero pues en TikTok nadie me conoce. O sea, sería un perfil desde cero. Sí. Y dije, pues, ¿qué puedo subir? No, pues, como que empecé a replicar los mismos videos que en Instagram. Y ahí me di cuenta que no era lo mismo. O sea, sí es una plataforma muy distinta. Y dije, pues voy a probar como con pantalla verde y yo grabándome diciendo datos curiosos. Ujú. Y ya, pasó, o sea, lo subía y yo ni sabía cómo se contabilizaba, hasta que una amiga viene y me dice, oye, ¿por qué tienes 2,000 notificaciones en TikTok? Y yo, no sé cómo veo eso. Y dijo, oye, tienes 10,000 seguidores. Y yo, ¿qué? Y sí, o sea, yo ni sabía leer los comentarios, o sea, yo los subía por diversión o baja. Y así empezó como esa parte de crear contenido y ahí afortunadamente, como la comunidad que se ha hecho en TikTok, en mi perfil, pues me han pedido como temas más específicos y ya de ahí voy sacando contenido combinado con la historia, también pues un poco de mi trabajo, me preguntan cómo le hago para trabajar remoto, cómo empezar a viajar pues cuando uno tal vez no tiene tanto dinero para ir de lujo, porque la gente todavía cree que viajar significa quedarte en el Ritz o quedarte en el Holiday, y pues Sí, no, no. o sea, hay diferentes opciones, pero básicamente, en pocas palabras, o muchas, así fue como empezó como esta parte de crear contenido. He de decir que yo te conocí por TikTok. Sí. Sí, estaba viendo mi página principal, como el para ti, ¿no? Ajá, Entonces me salió un video que el decía, siguiendo. El siguiendo. me salió un video que decía, cuando hago videos y Y mi yo, única seguidora es mi mamá o algo así. Algo sí. así. Y ni mi mamá, porque mi mamá ni tiene TikTok. Entonces después me metí a ver tu contenido y en ese tiempo yo daba clases de historia de México. Y Mira. sí, entonces como Soy tu fan. que Ya, soy tu fan. me llegó como anillo al dedo porque justo dabas datos acerca de la colonia Roma, quién la creó, ¿no? Ajá. Ese tipo de cosas me gustaron bastante, Que mucha entonces gente no lo sabe, porque sí. esa es otra, o sea, la gente, eh, la historia como que la tiene muy peleada, ¿no? O Sí, sea, como que es como de o te encanta o lo o la odias, odias. Ajá. dependiendo del maestro que te toque. Yo afortunadamente en Tabasco, pues es un estado muy rico en historia que no mucha gente conoce. Sí. O sea, cuna de la civilización olmeca, pero fuera del presidente, mucha gente no lo conoce. Entonces como que yo siempre decía, oye, pues hay cosas tan maravillosas y a mí siempre me gustan como los datos curiosos, ¿no? Para romper el hielo en las fiestas. Sí. Y yo dije, pues, pero como que siempre, yo era como la rara, ¿no? Como mi mamá era la maestra, cositas ¿De qué así. era maestra Mi tu mamá es mamá? maestra de primaria. Ok. Entonces como que era así como de, yo era muy nerd, la verdad. O sea, siempre me ha gustado mucho estudiar. Pero yo decía, pues, alguien debe de haber que le guste lo mismo. Y me he encontrado gente, la verdad que o sea, es muy impresionante el alcance que tiene las redes. Por ejemplo, esto, ¿no? O sea, Sí. no es como que nos conociéramos por No. amigos en común, Ujú. sino que a través de una red social como TikTok. Y me ha llegado mensajes de gente en Polonia, en Moldavia, mexicanos o americanos, o bueno, gente que habla español, porque mi contenido es en español, gente que vive en Indonesia, o sea, países que ni... Sí, que nunca hubieras conocido en otra situación. No, para nada. Sí, y al momento de tú crear contenido, ¿cuáles las dificultades que te has encontrado en el camino? Pues primero, encontrar como tu nicho, no me gusta decir nicho, obviamente hay gente que sí tiene como un nicho muy claro, por ejemplo, Alan por el mundo, que lo amo, Alan, te Viajeros. amo, me inspiras, mi mamá me dio la vida, pero tú me diste ganas de vivirla. O sea, encontrar tu nicho, pero por ejemplo, mis redes sociales son mi nombre, o sea, yo nunca le puse como un nombre porque yo decía, pues es que uno como persona no solo te gusta una cosa, ¿no? O sea, como que es multifacético, hay los expertos en el marketing digital se van a pelear conmigo. Pero, o sea, yo sí creo o sea, encontrar 3 cosas que puedas hablar gratis. Sin problema. Sin problema. O sea, que tú digas, esto me encanta hablar. Eso, y luego es complicado, ¿no? Y cuando pasa como esta adrenalina de los primeros videos, que tú dices, no, tengo 5 ideas. Ajá, pero ya después de las 5 ideas, ¿qué haces? ¿Sabes? O sea, como el estar manteniéndote relevante en ese sentido, y no relevante de vistas, porque eso no es un indicador de éxito tampoco, sino que relevante que tú digas, oye, esto es algo que yo vería.
Sí. Y 3, la crítica. O sea, a pesar de que yo hago esto por gusto, yo soy una persona que la crítica a mí me cuesta, por ejemplo. O sea, si alguien me dice, ay, o hubo alguien que me dijo, eres una burguesa blanca. Y yo, ¿Y tú por? ajá, y yo, ok, o sea, pero esas cosas, o por ejemplo, como mujer, ¿no? Yo creo que igual los hombres lo han de experimentar, pero como mujer de tu peso. Sí. O sea, cosas así que ya te pones, no voy a poner la cámara así, pero luego digo, oye, pues, o sea, pero en mi caso, pues yo estoy, o sea, estoy dando algo informativo, ¿no? Que eso es algo que yo siempre tenía muy claro, o sea, que si uno, o sea, si yo quería entrar como a esa parte de crear contenido y el mundo digital era para aportar algo, o sea, para que la gente dijera, oye, esto no lo sabía, pero ahora, Gracias. ajá, exactamente. Entonces yo creo que esas 3 cosas, o sea, encontrar tu nicho o tus nichos, tus áreas de gusto, encontrar, estar manteniéndote creativo, porque la creatividad, la gente dice, es que yo soy creativo. No, la creatividad es algo, es un músculo que se trabaja. Entonces, los primeros 5 videos son fáciles, o los 10 videos. Ya después Sí, le tienes que... les tienes que estar ahí pensando y pues tratar como de no guiarte por lo que la gente dice. O sea, recordemos que al final de cuentas, lo que la gente te dice a través de un celular, posiblemente no te lo va a decir en tu cara. Sí. Entonces, y es gente que no te conoce. Entonces, ya está la gente que te conoce, ¿eh? O sea, uno debe de, pues, de tener muy claro quién eres, por qué lo haces, y que al final de cuentas, que si un día dices, oye, ya no lo quiero hacer, No hay problema. no hay problema. O sea, uno tiene un lugar hoy, pero mañana no. O sea, yo siempre uso a Luis Miguel de ejemplo, ¿no? O sea, Luis Miguel, ¿por qué se ha mantenido? Yo lo amo a Luis Miguel también. ¿Por qué se ha mantenido relevante? Porque ha sabido ajustarse a los tiempos. Alan por el Mundo, que es uno de los grandes youtubers, creadores de contenido de viaje, que fue el que realmente me inspiró un poco cuando inicié. Y bueno, la verdad me sigue inspirando. Él, ¿cómo se ha mantenido relevante? Porque se ha sabido adaptar a las redes sociales que van saliendo. No solo YouTube, sino Instagram, TikTok, todo eso, el contenido corto, el contenido largo, el contenido digital, por ejemplo, los podcasts también, toda esta parte. Yo creo que son los 3 obstáculos que yo diría. Pero todo se supera, todo se supera. Sí. Es lo bueno. A nosotros todavía no nos come la crítica, pero hemos recibido buenos comentarios Sí. de, oye, este capítulo, wow, ¿no? Y eso se Cosas siente así. bien lindo. Sí. Pero te diré algo, dicen que cuando te llegan tus primeros haters es cuando sabes que estás haciendo algo bien. Eso, Sí. así, porque hubo uno que me dijo, tus cachetes se mueven como gelatina, algo así. Sí. Y yo, o sea, yo no lo vi, son, o sea, gente que, Ajá. no, o sea, que luego siento sus perfiles y es de abuela de 3, amo a Jesús, viva la vida, y es de, o sea, y uno se da cuenta. Ajá. En mi pueblo se les dice doble cara. Sí. Pero ahí uno se da cuenta que muchas veces en redes sociales no es lo mismo que en la vida real. No. Y la gente a veces critica por 2 cosas. O porque quieren ser como tú, o porque no tienen la valentía, como lo que estamos haciendo ahorita, de ponerte enfrente de una cámara y organizar un proyecto, porque no es solo sentarte aquí a hablar toteras. O sea, tiene una organización, necesitas un equipo, y aunque sea solo tú, o sea, tienes que dedicarle tiempo. O sea, es un trabajo. O sea, es un trabajo de verdad. Sí, y es que también algo que siempre he tenido duda es como, si te van a decir algo, ¿por qué no mejor, como, oye, este dato histórico, tal vez sería mejor si lo lees en este libro, ¿no? O si haces esto, ¿por qué atacarte con el físico o con tu manera de hablar? O con y aparte, señora, no me conoce, o sea, me ve, y es que la gente juzga por 3 minutos de un video. Sí. O sea, y suena feo, pero yo en la vida real soy muy, o sea, no que sea distinta, pero no es como que solo hablo de historia en mi vida real, ¿no? Sí. Y estoy así de, la Revolución Mexicana inició en 1900, no, o sea, pues es diferente. Y también tener muy claro que el mundo digital, pues es un mundo que existe nada más en un celular. O sea, tú apagas el celular y ahí acaba el mundo digital y existe el mundo real, que es muy bonito, tiene sus cosas malas, pero... O sea, mi consejo siempre es, no te bases tampoco en los números, en los seguidores, en cuántas vistas tienes. O sea, si uno lo hace desde el amor y la autenticidad y se ve que tú lo disfrutas, la gente lo va a disfrutar. Sí. Y si un video no pega, no pasa nada. Y al final de cuentas son algoritmos, son robots, son programas. O sea, a veces a mí me ha tocado la suerte que un video que lo hice en 5 minutos tiene 300,000 visualizaciones. Y un video que digo, no, va a revolucionar TikTok. Va a revolucionar TikTok. Tiene 8,000.
Sí. ¿no? Hizo uno de los Juegos del Hambre, de cómo los Juegos del Hambre y la historia se relacionan. Y yo, wow, esto va a romper el internet. Tiene 7,000 vistas. Sí, pues. O sea, cositas así. Entonces, Sí. no, ¿cómo se dice en inglés? Elige tus batallas. Sí. Oye, esto es muy interesante, ya que allá afuera pues hay mucha gente queriendo crear contenido y como tú dices, no solo quedarse en lo banal, sino también aportar algo, ¿no? También quiero que nos hables de en qué momento de tu vida empiezas a viajar y qué es lo que a ti te ha dejado viajar. Bueno, empezar a viajar, afortunadamente, desde muy chiquita, o sea, luego me dicen, ¿cuándo fue tu primer viaje? A ver, no, pues no me acuerdo. Mi papá, su trabajo lo obligaba a moverse mucho de Tabasco. Los que no saben, Tabasco era un estado muy conocido por la industria petrolera en inicios de los 2000. Pero pues ahora sí que se acabó el dinero, se acabó el amor. Entonces, ya cuando como que se empieza a acabar el petróleo, empieza a haber crisis, mi papá tiene que venir a la Ciudad de México muy seguido y por consiguiente mi mamá y yo venimos muy seguido aquí a la Ciudad de México y para mí era, wow, o sea, no, vas a ir a la Ciudad de México, o sea, a la capital. Entonces mi papá, la verdad que mis dos papás son personas muy amantes de la lectura, de la historia, o sea, ellos siempre son creyentes. Hace momento que el mejor regalo que uno le puede dar a sus hijos no es el mejor coche, la mejor ropa, sino la educación. O sea, entonces nosotros íbamos, por ejemplo, al Museo de Antropología y mi papá me decía, haz un resumen de lo que viste. No, pero o sea, en vez de que a mí me enojara, yo decía, wow, sí, qué increíble, me lo van, o sea. Te hago libros. Ajá, y yo iba o sea, era algo muy diferente a lo que yo tenía acceso en mi estado, que tienen muchos museos más enfocado a la cultura olmeca, por ejemplo, a toda la parte como prehispánica, por así decirlo. Pero aquí había de todo, ¿no? Ir a Bellas Artes, wow, yo veía edificios tan altos y yo decía, Dios, ¿cómo pueden haber edificios así de altos? Y mi papá también iba a otros lugares por su trabajo, me traía fotos, me acuerdo en las digitales o en su cámara y lo poníamos en la sala y todos, wow, una vez me acuerdo que se fue a París y él me enseñaba, los inicios de Google Earth, que ya después lo dio Google Maps. Y él me decía, no, mira, voy a estar aquí. Yo decía, pero es que eso está lejísimos. Sí. Y yo me acuerdo que él me decía, voy a ir a estos lugares. Y yo los buscaba ahí en Google Earth y yo decía, aquí o sea, ¿cómo? O sea, me voy a poner filosófica. Yo decía, ¿cómo puedo yo estar aquí existiendo? O sea, aquí en mi casa. Y del otro lado del mundo hay esas cosas tan maravillosas, ¿no? Sí. Y cruzas el océano, pues digo, en la mente, cuando uno está chiquito, como que no lo vislumbra. Pasa el tiempo, mi papá también posteriormente estuvo en Colombia un tiempo, tuve la oportunidad de conocer Colombia, que es un país maravilloso, un país también que sufrió mucho por el tema del narcotráfico, pero que se ha sabido recuperar a nivel turismo de manera impresionante. La ciudad de Medellín específicamente, muy conocida por Pablo Escobar, pero ahora tiene unos atractivos turísticos increíbles. Conocimos casi. Mira, ha habido colombianos que me dicen, oye, tú conoces más de mi país que yo. Desde el centro, la montaña, la costa, o sea, maravilloso. Entonces mi papá como que siempre me decía, tú cuando tengas la oportunidad, viaja, ve cómo vive otra gente, ve lo que para ti esto es normal, para alguien no lo es, y ve lo que para ellos es normal y contrástalo y ve tú cómo eso lo puedes traer y mejorarlo. Por ejemplo, una anécdota, allá en Medellín tienen muy metido esta parte de la accesibilidad para las personas con impedimentos visuales. Entonces las banquetas tienen como relieves o cositas así. Esto te estoy hablando hace 10, 12 años, ¿no? No. Y mi abuelito una vez fue y dijo, oye, lo voy a llevar a Tabasco. Y fue a la oficina del gobernador, o no me acuerdo con quién, o sea, de un político como el encargado de eso. Le dijeron, no, pues es que está ocupado. Está ocupado. No, dice, no, si yo ya estoy retirado, aquí me espero. Ah, ok. Pasaron como 4 horas. Oiga, pero es que sí ocupado. No se preocupe. O sea, yo le digo, yo estoy jubilado, yo tengo todo el tiempo del mundo. Y fue y le presentó como el proyecto y todo eso y cosas así, ¿no? O sea, mi papá siempre era de, lo que tú veas allá, o sea, compártelo aquí. Porque no todos tienen la oportunidad de hacerlo. Yo hablo desde un privilegio que, pues obviamente yo lo veo. Soy hija única también. Entonces yo siempre decía eso, ok, o sea, uno va, ves lo bueno y ves cómo lo puedes aplicar aquí. Que por eso justamente empezó esto a viajar, ya empecé a ganar mi dinerito, a trabajar, no viajen con el dinero de sus papás, no sean así. Y mi primer viaje así como fuerte
fue a Nueva York. Sí, el primero, chiquito. Pero no se crean, o sea, me quedé en el Bronx. Y ahí uno empieza a ver que lo que uno lee y uno ve, que dicen que esta zona es peligrosísima. Pues no. O sea, es una colonia como otras y tiene su belleza también. Y ya después fue que planeé mi primer Eurotrip y yo decía, no, wow, cruzar el océano, ¿cómo se sentirá eso? Y ahí fue que empecé a viajar y ya he tenido la oportunidad de conocer tanto con mi novio, hasta llevé a mi mamá a Europa, que eso fue también padrísimo. Y son viajes que sí se experimentan diferente y también aquí en México, que pues México es, yo siempre he dicho, es como un planeta en sí solo. O sea, tú quieres nieve, puedes ir acá. ¿Quieres playa? Puedes ir acá. Puedes ir a Selva, te vas a Tabasco. Eso no es pagado, por Tabasco, pero vayan a Tabasco, que es un Edén. Sí, ahorita que mencionas que todo lo diferente que puedes encontrar en el mundo, yo empecé viajando y sigo viajando dentro de México. Y a mí me parece increíble como, no sé, tenía unos amigos de San Luis que decían como el cambio, feria. Y yo, feria, ¿qué es eso? ¿Qué es feria? Y yo. El dinero, o como chistes, como ellos decían, como palabras, cosas así, que yo decía, como no inventes, están aquí a 6 horas, ¿no? Y tienen cosas muy diferentes. Sí, ¿Cómo claro. será del otro lado del mundo? ¿No? Sí, es maravilloso pensar eso. Hasta en Tabasco, ¿no? Lo estábamos hablando antes de empezar a grabar. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí, luego me decían, es que no te entiendo. Y yo decía, ¿cómo no vas a entender? O sea, colgar es guindar o cosillas así, ¿no? Pero es lo maravilloso de viajar, ¿no? Que tú dices, mira. Sí. O la comida. Bueno, a mí me encanta comer. O sea, fui a Chihuahua el año pasado y los tacos son bien distintos. O sea, que de aquí en la Ciudad de México y de Tabasco ni se diga. Sí. O sea, y también muy ricos, pero es como que digo, oye, pues esa combinación no se me hubiera ocurrido, pero... La guardaré para cocinar. Nuevo gusto, desbloqueado. ¿Y cuántos países has visitado y cuál ha sido tu favorito? Pues no me gusta contar, nada más, es vanidad. Pero como unos 12, 15, pero igual esa gente que dice, no, yo conozco Suiza. Bueno, conoces una ciudad de Suiza. Yo conozco México. O sea, si uno viene aquí a la Ciudad de México, no puedo decir que conocí todo México, ¿no? O sea, sí, si tú te vas a Tijuana, completamente distinto. Si tú te vas a Campeche o a Oaxaca, totalmente distinto. Pero sí, bueno, México, Colombia, Estados Unidos, también muy bonito. No he ido a Canadá. A Panamá también fui, al canal, muy, muy interesante. Muy tardado. Yo pensé que uno veía el barco subir y bajar así, pero... Es como de, bueno, entonces este barco pasará al otro lado del canal en 14 horas. Y es como de, o sea, ¿cómo? ¿Y es opcional quedarte a esperar a ver? ¿O? Es que lo que mucha gente, consejo viajero, porque soy Vanessa soy, si vas a Sudamérica, a veces haces escala en Panamá y si tienes una escala de 12 horas, puedes ir un tour y te llevan al canal. Entonces, pues como que de un lado es más alto y del otro es más bajo, algo así, no soy ingeniera, no me funen. Pero es una maravilla de la ingeniería, claramente, pero sí, o sea, es muy tardado. Y te explican de que este barco viene de Holanda y trae automóviles y lleva viajando tanto tiempo, cosas así. Y es como de, y se va a tardar en pasar al otro lado 14 horas o 8 horas. Y es como de, caray. Pero muy padre, o sea, si son ingenieros creo que le entenderán mejor que yo. Y el museo también es muy impresionante pensar que el humano puede hacer eso. Y de hecho el canal de Panamá iba a ser en el istmo de aquí de México, pero no sé qué sucedió. Creo que el otro está más delgadito, más fácil. Okay. Dato curioso. Y en Europa, bueno, he ido a España, que es, usualmente de aquí en México es como más barato viajar a España, a Madrid, muy, muy linda, Barcelona también, Granada, una ciudad increíble, también he ido a Austria, pues, como a mí me gusta todo lo de la realeza, pues Austria era el lugar ideal. Eslovaquia, que es como un viaje que puedes hacer el mismo día, que nunca creí que iba a conocer Eslovaquia. Mi mamá me dijo, no sé ni dónde estoy, pero me la estoy pasando bien padre. Fuimos también a Hungría. ¿Y qué hay en Eslovaquia? Pues muchas cosas. O sea, Eslovaquia fue como de la parte del... Lo que yo entendí como que tienen como una historia muy ligada al comunismo. Entonces, por eso son países que tal vez se tardaron en desarrollarse a comparación de otras partes de Europa. Pero la verdad que la gente es súper amable, es un país muy pequeño.
pero puedes ir, por ejemplo, a la parte antigua, hay un castillo también que está muy bien conservado, por cierto. También si les gusta toda la parte de la arquitectura como de la URSS soviética, también es un gran lugar y se come un schnitzel muy bueno. Y bueno, pasa el río Danubio por ahí y mucha gente cuando hace cruceros por el Danubio hacen escalas como por ahí. Entonces, Eslovaquia, muy recomendado. Hungría también fue una gran sorpresa, fui porque una amiga vive ahí, una conocida de Tabasco, y fuimos a Budapest y cuando les digo que cuando escuchen esto de aquí a 5 años, Budapest va a ser el próximo París. Una ciudad maravillosa, maravillosa. Igual, o sea, la parte del parlamento, la ópera, toda la ciudad muy, muy, muy bonita. Fue una muy buena sorpresa. Yo diría que hasta ahora es de mis favoritas. También a Bélgica. Mi mamá soñaba con ir a Brujas. Creo que todas las mamás sueñan con ir a Brujas. Sí, las personas grandes. ¿Verdad? Sí. ¿Qué sucedió? Oigan, no dejen sé. Aquí. ¿Hubo algún comercial o por qué? Mamá quería ir a Brujas. Bueno, fuimos a Bruselas, que es sede del Parlamento de la Unión Europea. No lo vimos, pero ahí estaba. Fuimos a Brujas, a Gante, a Marruecos también, muy bizarro, y a Granada, que son más o menos los lugares que he conocido. Y bueno, aquí en México pues, uno ha conocido más. Pero sí, yo creo que hasta este momento creo que un lugar que yo diría, ay, cuando sea viejita me gustaría vivir aquí, en Budapest. Excepto por el frío. Pero, pues bueno, que una buena chamarra no nos solucione. Sí, no soluciona. Bueno, ya vimos tu parte de comunicación, tu parte viajera, ahora tu parte de historia. Yo amo la historia de México. Creo que me gustaría mucho, me gustaría mucho que nos centráramos en temas de México. ¿Cuál es el dato más random que conoces? Pues muchos. Bueno, a mí me gusta el Segundo Imperio, que muchos se tiran no del Segundo Imperio. Sí. Pero, por ejemplo, que Carlota fue la primera mujer gobernante de México, porque cuando Maximiliano, emperador de México en ese momento, salía a tours o a viajes oficiales, ella era la encargada de, pues, o sea, como actúa como regente, y ella, por ejemplo, hizo muchas leyes a favor de las comunidades indígenas de nuestro país. Por ejemplo, abolió los castigos corporales, entre ellos dos hicieron también que la educación primaria fuera obligatoria. También tuvieron la iniciativa de que todos los papeles de gobierno fueran traducidos al náhuatl para que las personas también pudieran leerlo, y eso mucha gente no lo sabe. Carlota fue de las pioneras, por así decirlo, en invertir en la infraestructura del país para el turismo. O sea, ella decía, hay que conectar la Ciudad de México con Yucatán para que venga gente de Europa y venga al turismo y quieran quedarse a invertir. Eso es muy chistoso. Y que el Ángel de la Independencia, bueno, la figura del Ángel de la Independencia está, dicen las más lenguas, que la modelo fue una secretaria de Porfirio Díaz llamada María. Entonces, la señora María sigue con nosotros. Ahí en está. Paseo de la Reforma, maravillosa e increíble. Sí, eso está increíble. Fíjate que en el Segundo Imperio hay como mucho hate de que Maximiliano, lo peor del mundo. Y he leído que incluso era hasta más liberal que Juárez, ¿no? Muchísimo. Hizo más bien a México que el mismo Juárez, ¿no? Que es el más aclamado. Y la canción, nos hizo falta tiempo. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Crees que Maximiliano sí hizo más beneficios que Juárez? Pues no, o sea, tal vez no sé si más beneficios, porque el Segundo Imperio pues fue muy cortito, o sea, no tuvo ni oportunidad. ¿Cuánto duró? Para que se den una idea. 5 o 6 años a lo mucho, o sea, estamos hablando de un periodo muy corto. Sí, como de un presidente. Pero lo que a mí me da mucha ternura de Maximiliano, y digo, ahora sí que parpadeo 2 veces y me extiendo, porque es que me encanta Maximiliano y Carlota. O sea, que Maximiliano, él realmente, su hermano mayor, Francisco José, que se casó con Sisi, también muy famosa, pues Maximiliano como que era el segundón, ¿no? Entonces, a pesar de que él lo educaron, le dieron como una educación de monarca, pues él no tenía un país para gobernar, ¿no? Entonces, y Carlota, por su parte, su padre Leopoldo, rey de la nueva monarquía de Bélgica, también él dijo, no, o sea, aunque tú seas mujer, o sea, tú estás destinada a cosas grandes, entonces vamos a darte una super educación. Y ella también como que tenía esta educación de monarca, pero no tenían un lugar para reinar. Y cuando les llega esta propuesta de México, él le dice, ok, me interesa, suena bien, pero quiero saber que la gente
está de acuerdo. Y pues desgraciadamente falsificaron como una cosa así de papeles, según firmas de gente que sí lo querían, pero pues era falso claramente. Y él dijo, ok, me quieren, nos vamos. Y ellos cuando llegan, pues ellos esperaban, ¿no? Así súper un fiestón loco cuando llegan a Veracruz y pues no. O sea, todos eran, suena feo, pero que les pagaron de diciendo, oye, van a venir estos manes, pues ahí aplaude, ¿no? Y ahí Carlota dijo, ok, como desde que... esos tiempos existían acarreados. Ya. Sí, desde ahí habían acarreados. Como que dijo, ok, hay algo raro aquí. Obviamente a medida que entraron a la capital ya pues, la fiesta iba aumentando. De hecho, hasta hay anuncios, algo bien interesante. Hay acervos, en el acervo de acervos culturales, puedes ver que había gente que vivía en el centro histórico que rentaba sus balcones. O sea, rentaron sus balcones para que vieran la llegada de los emperadores, que pues a mí se me hace muy chistoso, y les incluyó una taza de chocolate. Entonces, y cuando llegan igual al castillo de Chapultepec, y dicen, no, pues, ¿qué es esto? O sea, Maximiliano tuvo que dormir en una mesa de billar porque estaba lleno de chinches. O sea, cosas así, pero él muy rápido se enamora de México. O sea, él verdaderamente, él se enamora de México. Ellos dos tratan de aprender náhuatl para comunicarse con la comunidad indígena. De hecho, mucho de la charrería que conocemos hasta el día de hoy es gracias a Maximiliano, por ejemplo. Él como que le gustó mucho esta parte de la cultura de la charrería y la fue rescatando. Y él, cuando llega aquí, como que creyeron que iba a dejar que la iglesia controlara otra vez el país. Y él dijo así de, no, o sea, sí soy de los Habsburgo, casa monárquica súper importante, pero yo no le hago a eso. Sí, o sea, como aquí, que las leyes de reforma me parece exactamente. que las... O sea, él dijo, no, o sea, aquí va a haber separación y vamos a hacer cosas chingonas. Y él era un hombre muy liberal, demasiado liberal para lo que creían aquí en México. Okay. O sea, ellos creían que lo iban a poder controlar y fue como de, no, o sea, aquí no hacemos eso. Ahí se aplicó de, aquí no hacemos eso. Y él tenía la iniciativa de que un día a la semana la gente pudiera ir y hablar directamente con él para hacer peticiones. Entonces, sí estamos hablando de una persona con un pensamiento muy europeo, liberal, para la guerra civil que se estaba viviendo en México. Y por su parte, Benito Juárez, pues tenía el beneficio que él era un hombre de origen indígena, entonces era como, él había vivido en carne propia la pelea que siempre existió entre las clases altas y las clases bajas de esa época, y yo creo que ahí fue ese diferenciador. Pero Maximiliano lo castigan mucho. Sí. Y él de verdad que vino, o sea, es como cuando uno anda con el tóxico y no sabes que es tóxico. Así, o sea, él vino aquí con muchas ganas y él también dependía mucho de Francia. Entonces, en el momento que ya vieron de, oye, no, Benito Juárez ya tiene mucho poder, Francia retira su apoyo y él en vez de huir, porque tuvo muchas oportunidades de regresar a Europa, él decidió quedarse y eso a mí se me hace muy poético. Sí, muy triste, ¿no? Y nos ya deprimí a todos. Una disculpa. ¿Cómo muere Maximiliano? Bueno, Maximiliano, como les dije, o sea, Carlota, ella se regresa a Europa para tratar de, pues sí, recabar ayuda. Visita a Napoleón, visita a su padre, o sea, visita a todo el mundo, a los Habsburgo, y le dicen, sí, pero pues yo no, o sea, no puedo irme a México a pelearme porque pues nosotros tenemos como nuestros temas por acá. Ahora sí que ese no es asunto mío. Ajá, exacto. Y de hecho Carlota llega hasta el Vaticano, ¿no? A solicitar ayuda al Papa y bueno, pues ahí hay los historiadores, hay diferentes versiones. Ella o sea, como que pierde la razón porque pues es demasiado, ¿no? O sea, ellos realmente creían que Dios los había enviado y ya le habían agarrado mucho amor a México. Ellos hablan de las planicies, ellos iban a Puebla. De hecho, Carlota incluso llegó a ir a nadar a un cenote a Yucatán. O sea, ellos realmente sí amaban este país y ellos lo decían que era su nueva patria. O sea, que a pesar de que no habían nacido aquí, era su nueva patria. Y ella, desgraciadamente, ahora sí que se despide de Maximiliano sin saber que no lo va a volver a ver. Maximiliano se queda aquí, la Ciudad de México, pues el ejército de Juárez va tomando cada vez más terreno y él se va al Cerro de las Campanas en Querétaro. Bueno, lo que ahora es Querétaro. Bueno, me imagino que en esa época sigue siendo Querétaro. No ha cambiado. El cerro sigue ahí, no se ha movido. No se ha movido. La ubicación geográfica la ubicación, es la misma. Ahí está. El cerro no se ha movido, confirmado. Y entonces, de hecho, él ya cuando cae prisionero junto con otros grandes militares, varias veces, o sea, les dan la opción de, oye, vamos a sobornar al guardia para que te vayas, ya le pagamos,
Y él dijo, no me voy a ir como un ladrón, porque yo vine aquí con la buena intención. O sea, yo no sabía todo esto que está pasando. De hecho, incluso él le manda cartas a Benito Juárez para decirle, oye, ven como a mi gabinete, trabajemos juntos. Pero pues obviamente no puede haber dos amos y señores. Ese pues, era el tema. Juárez recibe cartas de muchísima gente, de gente súper importante, escritores, filósofos, intelectuales, reyes, o sea, para que él le perdonara la vida a Maximiliano, que se fue al exilio. Pero pues últimamente Juárez decide que quitarle la vida, desvivirlo. Es que en TikTok si uno dice ejecutar, pues te bloquean, ¿no? Sí. Entonces por eso ya me acostumbro a decir desvivir. Entonces él decide que, pues desgraciadamente, pues, habrá que... Y Maximiliano, de nuevo, una noche antes, le dan otra vez la oportunidad de huir y él dice, no lo voy a hacer. Y Maximiliano fallece por un pelotón de fusilamiento y sus últimas palabras fueron, palabras más, palabras menos, yo no estuve ahí, que sí, que ojalá su sangre derramada ayude a su nueva patria, que viva México y así, ahí acabó el segundo imperio mexicano. Muy triste también. Sí. Y luego ya sus restos se regresan a Austria, donde descansan actualmente en la hermosa ciudad de Viena, junto con todos los demás Habsburgo. Híjole, qué buena clase de historia nos acabas de dar. Y ya para terminar, quiero saber, ¿tú qué crees que nos deja hoy en día la historia y para qué nos sirve? Pues muchas cosas. Diría Wendy, no es historia vieja. O sea, la historia sí. Es algo que vive. O sea, yo siempre digo que es algo que vive, que se mueve, que respira. Se los juro, no estoy briaga. O sea, me refiero que es algo que nos acompaña hasta el día de hoy. O sea, realmente desde, como mexicana yo lo hablo, la parte del Día de Muertos. O sea, es una tradición que viene desde tiempos milenarios. Las comidas, nuestras recetas, todo eso viene de gente que lleva miles de años sí. Ya pues bajo tierra, ya es un polvo. Y la historia también nos ayuda a sentirnos conectados con esa parte de nosotros. Nos ayuda a saber de dónde venimos y a dónde podemos ir. Y por otro lado, historias o episodios más negros de nuestra historia, Segundo Imperio, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la Shoah, nos enseña también a dónde no debemos de ir. También conocer el poder de destrucción que puede tener el ser humano cuando no hay una información, o sea, hay ignorancia y hay odio, y también saber lo que no se debe de repetir. Por eso yo siempre digo que sí, obviamente hay cosas que uno pues, no le gustaría tener que explicarle a sus hijos o a sus familiares más pequeños, pero es importante saber que a veces una palabra de odio, un discurso de odio, puede evolucionar a algo cosas muy grandes que da miedo. Entonces, el saber de dónde venimos, el saber a dónde podemos ir y a dónde nunca debemos regresar, creo que es lo que nos da la historia. Y sí. La historia es maravillosa y es conocerte a ti mismo. No te digo que tienes que ser un erudito. Empezar con la historia de tu barrio, de tu colonia. De tu familia. De tu familia. Oye, a mí una vez me preguntaron, ¿tú cuánta gente arriba de tus abuelos sabes sus nombres? ¿Cómo se llaman tus bisabuelos? ¿Cómo se llaman tus tatarabuelos? ¿Qué hacían? ¿Qué les gustaba? O sea, un día leí una frase que dice, o sea, tu rostro es parecido al de alguien que era tu tatarabuelo. Puede que a ti te guste tomar el café igual que una persona que... De tu familia. Ajá, o sea, que ni sabes, y eso es muy interesante y es algo que ojalá las nuevas generaciones rescaten. El amor por nuestro país, por nuestras tradiciones. Ahorita con Coco, ¿no? Que fue una película que llevó nuestra tradición hasta China. Sí. Hacer eso, o sea, llevar lo bueno, porque lo malo es muy fácil darle publicidad, porque la queja, pues, ¿sabes? Divierte más. Pero lo bueno, el Día de Muertos, el amor que hablábamos, ¿no? Nuestras palabras mexicanas, eso hasta en Europa a la gente le encanta, ¿no? Sí. El albur muy propio de aquí en la Ciudad de México. Y siempre estar educándonos y de cómo hablar yo no tengo hijos, pero con nuestras generaciones más pequeñas. De que el ser humano en este momento somos pues, como los dominantes y que tenemos una responsabilidad para hacer de este planeta, de este mundo y de esta sociedad algo mejor de lo que lo encontramos. Ya podemos aprender de los errores de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, en las guerras mundiales y que esperemos que eso no se repita nunca más, porque la guerra es muy mala.
Sí. El amor todo lo puede. Sacado de las novelas, aplicado a la vida real. Oye, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Para nosotros es un gusto tenerte aquí. Y pues bueno, yo me despido. Voy a dejar las redes de Vane aquí abajo, las redes del podcast de Resonancia y nos vemos en un próximo episodio.